Hoy es miércoles 14 de julio de 2021 y esta es la clase de termodinámica y mecánica estadística 1 que se imparte en el Departamento de Gravitación, Altas Energías y Radiaciones de la Escuela de Física de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en la Facultad de Ciencias. Yo soy Alejandro Galo Roldán. Vamos a ver ahora el teorema de Liouville. El teorema de Liouville lo que nos va a dar es precisamente cómo evoluciona temporalmente un ensamble. ¿Cuál es la ecuación que regula la evolución temporal de un ensamble? Vamos a ver aquí que tenemos la representación de un ensamble en el espacio fase sigma. Tenemos aquí el microestado 1, microestado 2, etcétera, hasta microestado n, y están representados por cada uno por un punto. Entonces lo que tengo esencialmente aquí es una nube de puntos en el espacio fase, ¿verdad? Que representan entonces el ensamble. Acuérdense que cada uno de estos puntos es un microestado y todos estos microestados corresponden al mismo macroestado, representan al mismo macroestado. O sea que estamos dentro de una hipersuperficie del espacio fase y hemos juntado puntos que corresponden al mismo macroestado. Entonces, aquí pues la gráfica es PI contra RI para indicar que son coordenadas y momentum. Lo que estoy graficando es un espacio 6n dimensional. El ensamble es análogo a una nube de puntos en el espacio fase. Cada punto de la nube corresponde a un microestado de cada uno de los elementos del ensamble. Entonces, así como definimos en un espacio normal una densidad, nosotros podemos definir una densidad de puntos, ¿verdad? ¿Verdad? Una densidad de puntos ρ. Cuando hablamos de una densidad de puntos, hablamos de puntos por unidad de volumen. Pero es un volumen, quiero que vayan pensando no en el volumen normal, en el volumen euclidiano, vayan pensando en un volumen generalizado, un concepto matemático del volumen, porque ahora tenemos un espacio en los cuales estamos hablando de coordenadas generalizadas, ¿verdad? Que no son coordenadas de posición, ni de ángulo, ni de distancia. Y tenemos momentum. Entonces, esa densidad ρ son entonces puntos por unidad de volumen en el espacio fase. Si observamos la evolución temporal de cada uno de los elementos del ensamble, obtendremos una situación así, ¿verdad? Vamos a ver, digamos, de que toda esta nube que está acá en el tiempo t sub 0 va a estar en el tiempo t de esta forma, ¿verdad? Entonces aquí, digamos, se barre un volumen en lo que evoluciona de un valor a otro. Al igual que en cualquier problema de fluido, ¿verdad? Es similar, ¿verdad? Pues aquí hay continuidad también, ¿verdad? La cantidad de puntos no pueden salir del volumen, porque, es decir, por conservación, y entonces lo que hay aquí es una cantidad de puntos acá que evoluciona temporalmente a esta distribución que está acá. Entonces los elementos del ensamble pasan de un valor de densidad ρ de t sub 0 a un valor de densidad ρ de t. Entonces, ¿cómo cambia esa ρ con el tiempo? Ese es el problema que vamos a plantearnos hoy. Entonces, nosotros tenemos realmente, vamos a considerar un sistema de f grados de libertad. Es decir, que tengamos f coordenadas y f momentum, y vamos a pasar a la nomenclatura de coordenadas generalizadas. En vez de utilizar cartesianas, pues vamos a utilizar las coordenadas generalizadas Q. Entonces las Q corren desde Q1 hasta QF y los momentos generalizados corren desde P1 hasta PF. Entonces un elemento de volumen, ¿qué va a ser? Un elemento de volumen va a ser entonces el producto de todas estas coordenadas generalizadas y los momentos generalizados. Ese es el elemento de volumen en el espacio de fase.
entonces el número de elementos en el ensamble que hay en un elemento de volumen va a ser, bueno, el número de elementos del ensamble es, o sea, el número de microestados que son accesibles con un macroestado es entonces el número de puntos que hay en el ensamble. Entonces eso va a ser pues la densidad por el volumen, porque la densidad son puntos por unidad de volumen. Si multiplico densidad por volumen tengo puntos. Entonces miren, multiplico la ρ por el volumen y aquí tengo puntos. Entonces, aquí tenemos nosotros una esquematización de la situación. Aquí tengo un elemento de volumen de control. Entonces aquí tengo DPI, aquí tengo DQI. Entonces este es el elemento de volumen de control de sigma diferencial, ¿verdad? Este es un elemento de sigma de volumen en el espacio-fase. Vamos a observar el cambio temporal de la densidad de puntos ρ. Al observar el elemento de volumen, vamos a ver que en ese elemento de volumen entran y salen puntos, o sea, microestados. O sea que si yo agarro un pequeño, al igual que en un fluido, los elementos del ensamble no pueden desaparecer. Eso significa que al igual que en un fluido, las partículas, o en este caso los puntos, ¿verdad? No pueden salir de la línea de flujo, ¿ok? No pueden desaparecer. La cantidad derivada parcial de ρ respecto a t indica la diferencia entre los elementos del ensamble, o sea, los microestados que entran y salen del volumen. Entonces, esa diferencia va a ser la que se mide a través de la variación temporal de ρ con respecto al tiempo. Entonces, en un intervalo de t, esa cantidad, entonces va a ser, ok, el número, la diferencia de números, o sea, la diferencia de puntos que entran aquí salen. Entonces aquí vamos a tener que eso va a ser de ρ de t por dt igual a dq1 por dq2 hasta dpf, dp1 hasta dpf. Esa sería entonces la diferencia, ese sería el número de estados en d sigma en el intervalo de t, la diferencia, o sea, los que entran menos los que salen. Los que entran menos los que salen. ¿Ok? Aquí pueden ver ustedes esto, como que si se imaginaran, por ejemplo, un desarrollo en serie de Taylor de la ρ, que sería la ρ en T0 más la parcial de ρ con respecto a T de T. Y aquí tienen multiplicado por los dQs y por el dt los términos, ¿verdad? Que están, que están aquí en la parcial de ρ con respecto a T. O sea que esta diferencia, esta de ρ, que sería aquí, la ρ al 0 más la parcial de ρ con respecto a t de t, sería entonces si ustedes pasan esta ρ al otro lado, o sea, dejan esta que tengo aquí de la manito de un lado y le restan la otra, les va a dar la derivada. Entonces, en efecto, la derivada por dt, por dqi, por dqf, es la diferencia de puntos que entran, que son los que estoy marcando, que salen, perdón, menos los que entran. ¿Verdad? Los que entran son los de arriba y los que salen son los de abajo. Entonces, esa diferencia sería la derivada de ρ en dt. Ok. Vamos entonces a ver una proyección aquí. Vamos a ver una proyección nada más en 2 dimensiones de ese espacio 6n dimensional. Voy a poner aquí solamente P1 y Q1 y después voy a generalizar a todas las dimensiones. Entonces, nosotros tenemos aquí que tenemos la coordenada Q1 y aquí tenemos la coordenada P1. Aquí arriba es P1 más dP1 y aquí a la derecha es Q1 más dQ1. Entonces, esto es como si fuera una velocidad, una distancia. Aquí están los que entran y aquí están los que salen. Entonces, esto es como si fuera un cilindro. Este cilindro tiene una altura que es Q1 punto por dt, como que si fuera velocidad por tiempo. ¿Ok? Que eso medía la altura, ¿de acuerdo? Como si fuera en un fluido,
sería velocidad por tiempo. Entonces, esta distancia sería Q1 por Q1 punto por T, por DT. Y esta distancia de acá, esta altura de este otro cilindro sería Q1 punto más DQ1 punto por DDT, ¿verdad? Porque aquí, pues entonces ya no es Q1 punto, sino que es Q1 punto más DQ1 punto. Es velocidad más el diferencial de velocidad por DT, que sería la altura de este rectángulo. Y entonces aquí voy a contar los que entran y los que salen. Entonces, ¿cuántos entran? Entran el número de puntos que hay aquí en este rectángulo, que serían, entonces, fíjese bien, sería la densidad, que es número de puntos por unidad de volumen, por todas las diferenciales acá, que serían dQ2, aquí es 2 hasta dPF, por Q1 punto dt, que sería la altura, que sería este pedazo que está acá. Si yo vengo y multiplico la densidad por todos los diferenciales que no sean el dQ1, estoy multiplicando esta altura que tengo acá. Es como que estuviera multiplicando una densidad por una área generalizada, solo que es de n-1 dimensiones. Entonces, esta altura que está acá sería realmente el producto de la densidad por dQ1 hasta dQF. Esto es dQ2, perdón, aquí, porque estoy tomando solamente la proyección P1Q1. Entonces aquí sería dQ2, fíjense, corrijan ahí hasta dPF. Sería como que si yo escribiera esta altura. Entonces tengo que, ¿cuál sería el número de puntos que entra? Pues va a ser una densidad por un volumen. ¿Qué volumen va a ser? Pues el volumen que corresponde a esta altura, que es Q1 punto dt, por todos los demás diferenciales, de Q2 hasta dPF, que sería, digamos, el resto, ¿verdad? El resto del volumen. Para ver aquí un hipercilindro, porque esto sería el resto del volumen. Me paro aquí para que, por favor, observen eso, porque, bueno, es un poquito ingenioso esta forma de deducir. Entonces, quiero que me comenten. Repito nuevamente, ¿verdad? Yo tengo que medir el número de puntos que entran. Esos son densidad por volumen. ¿El volumen cuál es? Es un hipercilindro que tiene esta altura, Q1 punto dt, y tiene una hiperárea aquí que sería de Q2 hasta dPF. Yo estoy un poquito confundido, porque usted menciona que la altura es Q1 de T, pero observando el gráfico pareciera que fuera P1 la altura ahí. No, es que cuando hablo de altura me refiero a distancia, es decir, esta dimensión, si usted quiere verla, no hablemos de altura para que no se me confunda. Es decir, es esta longitud que estoy marcando aquí con la manito. Esta es Q1 punto por dt. Como que si usted tuviera velocidad por tiempo, está moviéndose en qué dirección, en la dirección Q1, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería esta distancia generalizada? Hablamos de distancia generalizada porque estamos hablando de coordenadas generalizadas. Sería la derivada, si esta fuera, por ejemplo, X, esto sería Bx por dt, esta distancia, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Y esta entonces sería una hiperárea, lo que resta, las dimensiones que restan, ¿verdad? Que sería Sí. de Q2 hasta dPF. ¿De acuerdo? Sí. Eso le generaría un hipervolumen, ¿verdad? En 6n dimensiones. Entonces, miren, estos serían los que entran, ¿verdad? Los que salen sería igualito aquí. Solo que, ¿cuál sería esta longitud acá? Q1 punto más de Q1 punto, que sería la velocidad, multiplicado por dt, sería esta distancia. Entonces, solamente tienen que multiplicar por esta hiperárea que está acá, para encontrar entonces el volumen total, y por el elemento de volumen total, y multiplicarlo por la densidad para ver los que salen. Entonces, ¿qué sería eso? ¿Cuáles serían los que salen? Salen la densidad, pero ya no evaluada en Q1, sino que sería evaluada en Q1 más de Q1, ¿ok? ¿Ok? Sería evaluada en Q1 más de Q1, en P, y de ahí en todos los demás Q, es Q2 hasta PF, por la distancia esta, no le llame altura, llámele distancia, esta longitud de acá, esta longitud generalizada, que sería Q1 punto más
dq1 punto, que sería la velocidad aquí, por la distancia, por el tiempo. Eso le daría esta distancia. Entonces, si tiene esta distancia, ¿cómo encuentra el hipervolumen? Multiplicando por el hiperárea que queda, que sería dq2 hasta dpf. Ok, me paro aquí nuevamente. La densidad, usted tiene que evaluarla aquí, pues bueno, para los que entran, está evaluando la densidad en Q1. Acuérdense que solamente estamos viendo la proyección, ¿verdad? Y aquí estamos evaluando la densidad en Q1. No hemos cambiado los demás Qs, porque solamente estamos viendo la proyección esta que estamos viendo aquí. ¿Verdad? Estamos viendo nada más los que entran por esta cara de acá. Y los que salen también por ahí. Entonces, bueno, si yo resto esos dos términos, me da la diferencia entre de los que restan, de los que entran y los que salen. ¿Esa diferencia qué va a ser? Bueno, esa diferencia va a ser, como dijimos antes, la derivada, ¿verdad? Pero entonces escribamos esa diferencia. Entonces aquí están los que entran menos los que salen. O sea, lo que estoy restando es nada más estas dos expresiones que tengo aquí. Entonces esa diferencia es los que entran menos los que salen. ¿Esos dónde se quedan? Se quedan dentro del volumen. No pueden salir, ¿verdad? Es como un fluido que no puede salir del cilindro, que no puede salir del tubo. Se queda dentro del tubo la diferencia, ¿verdad? De los que entran menos los que salen. Entonces aquí tengo, mire, los que entran menos los que salen. Entonces lo que vamos a hacer es ahora un desarrollo en serie de Taylor de esta expresión aquí, de esta que tenemos aquí, de esta ρ que está aquí. O sea, ¿verdad? Vamos a desarrollar esta que está aquí. Entonces, vamos a ver acá que eso va a ser aquí abajo vamos a escribir ese desarrollo, el cierre de Taylor de esa ρ que está ahí. Entonces, esto va a ser ρ. Aquí no estoy poniendo la dependencia funcional. Solo estoy poniendo la ρ, no estoy poniendo la dependencia, estoy copiando esta, miren, solo que no puse aquí la dependencia funcional, solo le puse ρ para evitar tanto término, no puse esta dependencia. Entonces copio el Q1 punto, copio el Q1 punto, copio el de T, copio el de Q2 hasta dpf, menos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar ese término. Entonces esta ρ va a ser, bueno, si hago el desarrollo de esta ρ va a ser desarrollando en serie de Taylor, la densidad ρ, evaluada en Q1, evaluada en Q1 más la derivada parcial, evaluada en una constante. Permítame un segundito, por favor. Voy a cerrar el teléfono ahorita. Chicos, le hablo en un rato que tengo clase. Ok, bueno. Ok, retomamos entonces nuevamente, ¿verdad? Es decir, miren, copié este término. Ese es este que está acá. Menos, copio sino menos. Ahora voy a tomar esto que está acá, lo voy a escribir de una manera diferente. ¿Eso qué va a ser? Entonces este ρ que está aquí, lo desarrollo en serie de Taylor. Entonces va a ser ρ más la parcial de ρ con respecto a Q1 por dQ1. Y este que está acá, hago lo mismo. Entonces, ¿qué va a ser esto? Q1 punto, que es lo que tengo acá, y este de Q1, entonces escribo el término del desarrollo, que sería la parcial de Q1 en Q1 punto en dQ1 por dQ1. Entonces hice un desarrollo en serie de Taylor de el ρ y de esta expresión que está acá. ¿Verdad? De esta expresión que está acá.
Y de aquí solamente copié entonces el DT, que está acá, el DQ2 hasta DPF. O sea, repito nuevamente, desarrollé el ρ en serie de Taylor como ρ más la porción de ρ con respecto a Q1 de Q1 y desarrollé en serie de Taylor esta expresión que está aquí como Q1 punto más la parcial de Q1 punto con respecto a Q1 de Q1. O sea, escribí de Q1 en términos de esta derivada parcial, en otras palabras. Y entonces eso es lo que hice para transformar esta resta que está acá. Esta resta que está acá. Entonces transformé esa resta allí. Y ahora lo que voy a hacer es un poco de álgebra nada más. Vamos a ver cómo se van cancelando los términos unos con otros. De acá para acá hago ρQ1 punto, que es este, menos ρQ1 punto, que sería el producto. Miren la manito, ¿va? El producto de ρ por Q1 punto. Este término que está acá, menos ρ parcial de Q1 punto con respecto a Q1, es este término que está aquí. Permítame. Permítame un segundito acá, jóvenes. Okay. Este es ρQ1.dt, es el primero. Y ahí lo que voy a hacer, copié este entonces. Y ahí tengo ρQ1 punto, que es este. Y ahí tengo ρ parcial de Q1 punto con respecto a Q1 de Q1, que es este. Y ahí tengo Q1 punto parcial de ρ con respecto a Q1 de Q1. Y el otro término lo cancelé porque es un diferencial de segundo orden. Este que está acá es un diferencial de segundo orden y entonces lo desprecié. ¿Ok? Lo cancelé. O sea, el producto este que estoy señalando aquí con las manos, lo desprecio. Y entonces queda nada más otra vez de T, DQ2 hasta DPF. Este es DQ2 hasta DPF. Este que está acá es DQ2. DQ2. Tengo problemas aquí con el Reader, ya lo arreglé. Este es DQ2. Este que está acá, ¿eh? Ok, entonces me paro aquí un momentito y escucho comentarios o preguntas. Ángel. ¿Me ha seguido, Ángel? Hola. Creo que Ángel no está conectado. No, está, perdón, ¿quién es el que está conectado? Entonces, usted es el que me confundí de nombre. Vamos a ver. Mario. Mario César González, sí. Mario, ¿me ha seguido, Mario? Pues para ser honesto, lo último ahí me perdí porque como hizo algunas suposiciones, o sea, cancelaciones de En esta términos. parte de acá, dice usted. Sí, entonces ahí En este la paso de verdad sí me acá. perdí. En este paso de acá. Vamos Sí, uno por bueno, uno. de ahí para pasar al siguiente renglón no podría, yo tendría que Bueno, estudiar entonces de nuevo. parémonos acá y vamos a ir uno por uno, ¿ok? Vamos a ir uno por uno. Ro por Q1 punto lo copié, aquí está, mire, ¿estamos de acuerdo? Ok, Ok. De ahí tomo este término que tengo acá, manito con manito, mire, Ro por Q1 punto, ¿está de acuerdo? sí, Acá, ¿verdad? Y menos por este menos, ¿verdad? De ok. ahí Ro por manito con manito, Ro por parcial de Q1 punto con respecto a Q1 de Q1, es este que está acá, Ujú, ¿ok? sí,
Ok, ahora vamos a multiplicar estos dos. Miren, manito con manito. Sí, lo que ha hecho. Q1 punto parcial de ρ con respecto a Q1 de Q1, ¿de acuerdo? ¿Y cuál fue el que desprecié? Estoy despreciando el término que estoy haciendo acá para ser consistente con lo que he hecho, ¿verdad? Cuando estoy haciendo desarrollos antes, estoy despreciando diferenciales de segundo orden. Entonces, este producto de Q1 con DQ1 aquí lo desprecio. ¿De acuerdo? Y entonces solamente queda aquí dt hasta dpf. ¿Ok? Sí. Jorge. Hola. ¿Vamos claros? Sí. Ok. Entonces, aquí ya lo que resta, ya pasamos lo más agudo aquí con esta deducción. Ok. Esta diferencia, ¿qué es? Esta diferencia es los que entran y los que salen. Los que entran y los que salen. Y entonces eso va a ser menos la derivada, o sea, perdone, no, aquí todavía no. Aquí lo que voy a hacer es nada más una identificación. Esto lo que es la derivada de un diferencial total. Esto es la derivada de ρ por QI punto. Hagámoslo al revés. ¿Cuál sería la derivada de ρ con respecto a QI punto? Pues bueno, sería permítame un segundito que por aquí me está fallando un signo menos. Bueno, este se cancela, ¿verdad? Estos dos son iguales. ¿Están conscientes que se cancelan estos dos? Este y este se cancelan. Dan 0. Los dos, sí, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Ok, y aquí tienen ustedes ρ por la derivada de Q punto más de ρ por la derivada de Q1 punto, de QI punto, perdón. Y aquí tienen perdón, aquí debe ser, discúlpeme, para no confundirnos aquí con los signos. Es Q1, ¿ah? Es Q1, voy a borrar. Es que es un poquito artificial esto, por eso vamos despacio. Ok, aquí tengo esta derivada. Aquí tengo un producto, que sería la derivada de ρ por Q1 punto. Porque aquí tengo, mira, los dos términos, pero con un signo menos. O sea que realmente los dos términos estos que quedan acá son la derivada del producto de ρ por Q1 punto. Solo que aquí es Q1 punto, ¿verdad? Aquí es Q1. ¿Verdad? ¿Ok? Y esta es la derivada respecto a Q1. No sé por qué me puse ahí QI. Corrijan eso. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Solo pasé de acá para acá, cancelando estos dos y asociando este término con la derivada de este producto. Y el signo menos es por estos dos menos que están acá. ¿De acuerdo? De ahí solo copié el dt, el diferencial, ¿verdad? Que es todo esto que está acá. ¿Estamos hasta ahorita? Ahí hay dos términos, ¿verdad? Estos dos. Ajá, ok. Entonces primero sí lo veo ahí. Ok, si usted deriva este producto, ¿qué sería? Derivar este producto sería la derivada de Q1 punto con respecto a Q1 por ρ sin derivar. Más Q1 punto por la derivada de ρ respecto a Q1. O sea, estos dos son la derivada de este producto que está acá. Y el signo menos, ¿verdad? Lo pongo aquí afuera. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, ahí vamos entonces ahorita, ¿verdad? Vamos ahorita adelante. Acuérdense que esto solo es la contabilidad para el flujo en Q1. Pero hay más coordenadas. Este es el flujo solo en Q1. Hay flujo en Q2, en Q3, en Q4, hasta Qn. Hay flujo en P1, P2, hasta Pn, hasta PF, mejor dicho. Entonces yo tengo que sumar todos los flujos
Porque esto solo por asuntos pedagógicos yo usé la proyección y este solo es el flujo sobre Q1. Por lo tanto, esto solamente es entonces el flujo sobre Q1 y para obtener el flujo total que tengo, pues tengo que sumar todos los flujos correspondientes. Esto sería si hubiera tomado las Qs y este sería similar, miren, si hubiera tomado las Ps. Entonces, esto es una generalización de esta expresión que está acá, de esta que tengo aquí. Miren esta expresión. Aquí tengo yo sobre la cara 1, pero si yo tengo, si hubiera tomado la cara I, aquí hubiera quedado QI, QI, de QI, entonces, ¿verdad? Y entonces hubiera tenido que sumar sobre todas las Qs, entonces desde I igual 1 hasta F. Y aquí hubiera tenido que sumar sobre todas las P's términos similares a estos que están acá. ¿De acuerdo? Y esto solo es la multiplicación. Porque en el caso que hubiera tenido que tomar la Q2, entonces hubiera quedado aquí DQ1, DQ2 no, pero hubiera quedado entonces la DPF, ¿verdad? Todo lo demás que está acá. Entonces aquí estoy generalizando esta expresión sumando sobre todas las posibles caras. Y este es el flujo total en el elemento de volumen del espacio fase. Le llamamos ecuación 2 a esta que está aquí. Esa es la diferencia entre los microestados que entran y los que salen. Y eso da la ecuación 2. Veamos aquí antes que teníamos. Teníamos antes la ecuación 1, ¿verdad? Que nos decía que la diferencia entre los que salían y entraban era entonces la derivada parcial de ρ con respecto a t. Entonces, si igualamos esta expresión 1 con esta 2 que está acá, pues esto que encontré aquí yo, esto que encontré yo aquí, poniéndole un signo menos, lógicamente, ¿verdad? Va a ser la parcial de ρ con respecto a t de Q1 hasta dpf. Diferencia de los que entran menos los que salen es todo esto, es todo lo que está aquí en 2, y habíamos definido que esa era parcial de ρ con respecto a t. Y aquí entonces solo cancelan estos diferenciales de los dos lados y encuentran ustedes entonces esta expresión que está aquí. La ecuación 3. La ecuación 3. Y ahí estamos ya casi a punto. César, entonces, ahorita solo copié. Asocié, ¿verdad? Lo que había definido antes como sabíamos que parcial de ρ con respecto a t, de t, de Q1 hasta dpf era la diferencia de los que entran menos los que salen. Y esto fue lo que deduje en todo el camino, en todo el resto de la clase, que fue encontrar la diferencia de los que entran menos los que salen. A partir de aquí es importante porque ya vamos a aterrizar. Esto hay que leerlo despacito otra vez, ¿verdad? Despacito, y irlo haciendo uno poco a poco y apuntando ahí las dudas. ¿Ok? A veces es difícil que uno de entrada le pegue al 100, ¿verdad? Pero hay que sentar y hacerlo despacito. Jorge. Hola. ¿Estamos? Sí, estamos. Ok, voy a avanzar entonces un poquito más. Fíjense bien lo que hay aquí. Ahora lo que voy a hacer es que voy a hacer el desarrollo de esta 3. Voy a desarrollar estos términos que están aquí. Aquí tengo un producto otra vez. Mire, César, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Ahora derivo este producto. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. O sea, solamente desarrollé la derivada de estos dos productos que están acá. Correcto. ¿Ok?
Entonces, llegamos a la 4, César. Y entonces vamos a recordar nuestra clase la clase de mecánica 2, donde ustedes sabían las ecuaciones de Hamilton. Las ecuaciones de Hamilton lo que dicen es que QI punto es parcial de H con respecto a PI y que PI punto es menos la parcial de H con respecto a QI. Entonces, en vez de poner aquí QI punto, voy a poner parcial de H con respecto a PI. Y en vez de poner PI punto aquí, voy a poner parcial de H con respecto a QI. ¿Ok? Sí. Y aquí, ¿qué voy a tener? Segunda derivada de H respecto a PI, respecto a QI. Y aquí, ¿qué voy a tener? Segunda derivada de H respecto a PI, respecto a QI negativa. O sea que este término y este término se van a cancelar a la hora de sustituir las ecuaciones de Hamilton, porque lo que va a dar es la segunda derivada cruzada aquí y aquí va a dar el negativo de la segunda derivada cruzada y esos términos se cancelan. O sea, si quiere le escribo aquí va a ser D2 de H de QI de PI y aquí va a ser menos segunda derivada de H de PI de QI. Y entonces, como son iguales, se cancelan, ¿verdad? Sí, ¿Ok? lo puedo ver, sí. Ok, perfecto. Entonces, solamente le van a quedar estos dos términos, ¿verdad? Solo tengo Ya, una duda hasta el momento. Sí, dígame. Es que no sé dónde trajo el término para hacer la de la 3, creo de la 4. De la 3 a la 4. Sí, eso que estamos, exactamente esa de arriba. Es, De acá a para ver, acá. De acá para acá. sí, desarrollando 3. Ajá. Ajá, aquí tiene un producto, ¿verdad? Entonces derivo este Sí, producto. ¿dónde lo trajo? Entonces derivo este producto. Miren, entonces es derivado de un producto de funciones. La derivada del primero que es ρ por la segunda derivada por la segunda sin derivar que es QI punto. Más derivada de la primera que es ρ por la, perdón, la primera sin derivar que es ρ por la derivada perdón, No, derivada esa de parte ρ sí la respecto a, entendí. ajá, Esa parte sí, es solo que no entiendo, digamos, de dónde trajo la 3. ¿de dónde traje la 3? Sí, bueno, desarrollando 3 dice, entonces esa parte es la 3, ¿verdad? Esta es la 3, sí. Me fijé bien dónde la trajo. Ajá.